decirlo así, tal cual, pero he visto que tiene pues un nombre mucho más cariñoso y mucho más cercano, como todas esas profesoras que arraigan en un sitio. Martiria Sánchez López, doña Marti, como ha dicho Marilú, estaba pendiente de lo que decía. Bueno, pues ella nació aquí, en Jerez de la Vera, en el año 1931, queda muy atrás, ¿eh? Ella se licenció en Historia General en las universidades de Salamanca y de Sevilla, catedrática de Historia del Arte, fundadora, atención, y directora del Instituto de Bachillerato de Jaraí, donde claro, ha impartido clases de geografía, de historia, de arte durante más de 30 años, como para no dejar huella, ¿verdad? Ha participado en distintos congresos organizados por la Universidad de Extremadura, por el Comité Nacional de Arte, por la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Ha publicado un gran número de artículos en periódicos y en revistas locales y nacionales, como Archivo Hispalense, que edita la Universidad de Sevilla, y otras entidades culturales con ponencias y comunicaciones. Y por supuesto, pues tenía que ser cronista oficial de Jaraíz de la Vera. Y os quiero nombrar algunas publicaciones que ella ha sacado adelante para que os hagáis una idea de la importancia que tiene el trabajo que ella ha realizado, las horas que le ha dedicado a vuestro pueblo, y que eso ya queda ahí para el presente y sobre todo para el futuro, para lo que decía Mariluz, para las próximas generaciones, para que conozcamos todo lo que hay, todo el valor, todo el potencial, toda la historia que tiene este pueblo y que eso se convierta en un valor de futuro. Jaraíz, aldea de Plasencia y su privilegio de villazgo. La época medieval en el Campo Arenuelo, tierra de Plasencia, según su fuero. Estudio histórico sobre el arte textil de la Vera y su aportación a la conquista y evangelización del Nuevo Mundo. Bueno, puedo seguir por aquí. Las comunicaciones en Jaraíz de la Vera y en la Vera y en el primer tercio del siglo XX, las carreteras y el ferrocarril. ¡Ay, el ferrocarril! ¿Cuánta falta hace? El cuaderno popular, Jaraíz de la Vera, Villa de Realengo. ¿Cuántas horas ha dedicado a la historia de este pueblo? Ella no puede estar aquí esta noche con nosotros, pero su hijo sí. Su hijo Celestino va a ser el encargado de pronunciar las palabras y de trasladaros todo lo que su madre y esta familia ha podido y entrega a día de hoy a todo Jaraíz de la Vera y a la comarca de la Vera. Así que un aplauso muy fuerte para su hijo Celestino. Y le van a entregar los diferentes obsequios, al igual que antes a Marilú, la concejala de Cultura, Montserrat López, el alcalde, Luis Miguel Núñez, y la concejala de Festejo, Eva Martín.